Bueno, entonces en función de la hora vamos a dar inicio a la sesión que hemos preparado para este día lunes 16 de noviembre. Para comenzar y en primer lugar, bueno, quiero agradecer profundamente a nuestro invitado que gentilmente hoy día nos va a acompañar en el marco de estas sesiones de periodismo interpretativo uno. Entonces quiero partir agradeciendo y presentando también a nuestro colega Rodrigo Obreque, periodista, que gentilmente accedió a compartir con nosotros una parte sumamente interesante del trabajo periodístico. Nosotros estamos en la asignatura de Periodismo Interpretativo uno y estamos recién iniciando nuestra unidad sobre entrevistas, ¿no? Que tenemos como dos grandes momentos, un momento más centrado en entrevista y un segundo momento más centrado en reportaje. Pero dado que esta es una asignatura un poco el uno particularmente siempre ha sido como un poquito más inicial en estos últimos tiempos, estamos como, la idea es que podamos abrir el abanico de posibilidades de aquello que ustedes conocen como lo que es posible realizar dentro del ámbito del periodismo, ¿no? Que puedan ver también que existen otras modalidades de escritura que a veces pueden ser tremendamente enriquecedoras en términos de el potencial de los textos y que ello también tiene un enorme potencial respecto de aquello que es posible ver, mirar, observar, que puede enriquecer mucho más las formas de reportear, aquellas que probablemente ustedes todavía han visto como las más tradicionales, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que nuestro invitado es tremendamente relevante. Yo quiero señalar, bueno, Rodrigo, periodista, ¿no es cierto? Actualmente trabaja en la Fiscalía Regional, pero también ha desempeñado roles importantes en medios, digamos, nacionales. Y yo quisiera destacar también una experiencia de la cual yo entiendo que nos va a comentar, Rodrigo, algunos aspectos, que fue el proyecto Gente de los Ríos, porque de alguna manera ese proyecto también muestra que desde el espacio territorial del sur, desde el espacio de región, ¿no es cierto?, es posible trabajar, ¿no?, utilizando algunas expresiones genéricas que son tremendamente ricas, en este caso como los perfiles. ¿Ya? Y en ese sentido creo que fue una apuesta súper interesante en términos de mostrar también esta otra faceta del periodismo que además engarza elementos que tradicionalmente nosotros vinculamos a la literatura y al periodismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, además ha sido diría yo, un motivador, alguien que ha impulsado además iniciativas en este aspecto, por eso es muy pertinente su presencia en esta clase. Entonces yo, nuevamente, con reiterar mis agradecimientos, señalar también que Rodrigo va a compartir con nosotros algunos aspectos vinculados a este ámbito. Además, conversábamos el otro día, me comentaba que ha seguido perfeccionándose precisamente en términos de esta área, lo que realmente hace que sea tremendamente valiosa su experiencia. Y luego la idea también es que podamos alimentar una conversación, ¿ya? Una conversación donde ustedes puedan interactuar, donde ustedes puedan justamente, podamos hacer consultas, porque aquí a veces se juegan cuestiones, claro, que son como de mirada general, pero también cosas que son muy específicas luego y que a veces se van a resolver, ¿no es cierto?, en las instancias específicas cuando ustedes tengan que reportear y trabajar. Y solamente finalizar diciendo que lo que buscamos aquí es que ustedes tengan un paraguas, ¿no es cierto?, porque siempre puede aparecer algún colega, alguna colega que tenga, digamos, una mirada, un desarrollo, que a lo mejor quiera profundizar más en esta área, y es importante que ustedes tengan ese paraguas de que hay un campo enorme de posibilidades de desarrollo dentro del ámbito del periodismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también aprovechar esta instancia en esa línea, ¿no? Ver que hay posibilidades, hay formas diferentes de abordar los problemas, hay también aportes o formas de mirar, de observar la realidad social que pueden ser tremendamente enriquecedoras. Entonces, hacia allá apunta, digamos, esta sesión. Así es que sin más, muchas gracias, Rodrigo, te cedo la palabra y la conducción de la sesión de hoy, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Cristian también por la invitación, por la presentación y saludo a todos, a todas los alumnos que están hoy en la clase. La idea es que yo les voy a compartir algo muy general sobre cómo se escriben perfiles. Hice una presentación súper rudimentaria, muy básica, porque la idea es que después podamos conversar también, escuchar sus preguntas sobre lo que les voy a hablar hoy día. En los perfiles es parte de lo que se llama el periodismo narrativo, junto con la crónica,
y esto está dentro de otro ámbito que es la no ficción. La no ficción es, hay un área como de la escritura que se llama la no ficción. La ficción obviamente son las novelas, y la no ficción es todo lo que son hechos reales. Toda la literatura sobre hechos reales, eso es no ficción. Dentro del periodismo narrativo tenemos las crónicas, que diría yo son como lo más conocido, pero también están los perfiles. ¿Cuál es la diferencia entre un perfil y una crónica? Una crónica es una historia sobre un hecho determinado. Un perfil es la historia de una persona en particular que se construye en base a muchas entrevistas y a la voz de mucha gente que conoce a esa persona, que ha tenido interacción con esa persona. Pero no solamente gente que la conoce, sino que también lo que se ha escrito sobre esa persona, si es que han salido cosas no en la prensa sobre esa persona, y sobre todo, idealmente, entrevistar a esa persona, pasar tiempo con ella o con él, digamos. Así se construye un perfil. Un perfil se ha definido como dibujar con palabra a una persona. Y para dibujar con palabra a una persona, lo importante es conocer a la persona. Y conocer a la persona requiere de pasar tiempo con esa persona. O conocer mucho sobre ella a través de la mirada de mucha gente que conoce a esa persona. Después yo les voy a poner algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro, pero básicamente lo importante que tengan claro es que en un perfil, así como en una crónica o en una nota informativa o en un reportaje, estamos hablando de no ficción y por lo tanto lo que sí o sí tiene que quedar fuera es la invención. Si inventamos algo, eso ya pasa a otra categoría que es la ficción. Todo lo que va en un perfil, todo lo que va en una crónica también, así como en una nota informativa o en un reportaje, tiene que ser real. Ahora, por supuesto que el periodista interpreta y selecciona el material de lo que ve y todo. Eso, claro, esa selección, esa subjetividad la da el periodista, pero el material con el que trabaja son los hechos reales. O sea, aquí no está permitido inventar. Si uno se permite una licencia, eso ya no es periodismo, ya no es no ficción. Por lo tanto, eso es lo primero que tiene que quedar súper claro, porque ¿cuál es una de las particularidades de los perfiles o de las crónicas? Yo los nombro juntos porque se parecen bastante en la forma en que se construye el relato. Eh, la particularidad es que se escriben como si uno estuviera escribiendo una novela, porque se escriben utilizando elementos de la narrativa, de la literatura, como por ejemplo diálogos, escenas, descripciones de ambiente, de personas, observación del periodista para describir, no sé, qué es lo que vio, si vio nervioso, nerviosa a su entrevistado, cómo estaba la casa donde se hizo la entrevista, o si fue en un restaurante. Pero todo tiene que ser apegado a la realidad, no puede ser nada inventado. Eso es lo primero. Lo segundo es que se usan metáforas también en la construcción de perfiles, y que es otra de las herramientas de la literatura. Entonces, cuando alguien lee un perfil o alguien lee una crónica, puede pensar, oye, este periodista inventó esto que está diciendo aquí porque parece como si está contado como si fuera un cuento, como si fuera una novela. Pero no hay nada que sea inventado. Puede parecerlo porque la idea precisamente es escribirlo de tal manera que sea interesante para el lector, ¿sí? Básicamente eso. O sea, de eso difiere con el periodismo narrativo que se basa en la pirámide invertida, que tiene datos muy concretos, que por temas de espacio también tiene que ir muy... no se le permite, digamos, a una nota informativa hacer muchas descripciones de ambiente, por ejemplo, o de personajes. Un reportaje sí lo puede tener, pero la diferencia entre un reportaje y una crónica es precisamente el estilo. El estilo de una crónica o un perfil es más suelto, es más como si fuera una novela, como si fuera un cuento, pero con hechos reales. Eso es lo primero. Como les decía, un perfil se centra en la vida de una persona, de un personaje. No es una biografía. Una biografía traza la vida de una persona desde que nace hasta que muere, pero yendo a todos los hitos importantes de esa vida, sin saltarse ninguno. Un perfil, en cambio, también puede ser escrito de manera cronológica, pero se centra en aspectos cruciales de la vida de esta persona, en escenas. Es parecido como una película. Una película está construida en base a varias escenas, en general las películas. Un perfil también se construye en base a escenas. Y después les voy a poner ejemplos. No sé si, bueno, le había
dejado como sugerencia que pudieran leer Frank Sinatra está resfriado, que es un perfil, el más famoso, digamos, hay consenso en eso, que es como el perfil mejor logrado de la historia del periodismo, y fue escrito en 1965 por un periodista que se llama Gay Tales, que todavía está vivo, que es uno de los grandes, uno de los maestros del periodismo narrativo norteamericano. El Gay Tales nació en Nueva York, y es hijo de una familia de inmigrantes italianos, papá era sastre, y Gay Tales ha firmado algunos de los mejores perfiles de la historia. Él partió escribiendo en una revista que se llama, perdón, partió siendo periodista de deportes en el diario del New York Times, y después empezó a escribir para otras revistas como la Esquire, donde publica en 1965 este perfil de Frank Sinatra. Y para construir un perfil es importante varias cosas. Reportear. O sea, aquí es clave el reporteo. Gay Tales decía que para escribir un perfil lo que hay que cultivar es el fino arte de frecuentar. Es decir, ir muchas veces a hablar con una persona y ojalá pasar mucho tiempo con esa persona hasta que el periodista se vuelve invisible. Es decir, la técnica de Gay Tales, y que ocupan también otros periodistas que hacen perfiles, es acceder a la fuente, acceder al personaje sin restricciones. Poder ir las veces que quiera a visitarlo. No solo a entrevistarlo, sino que a pasar tiempo con él, con ella, y a estar con su familia, pero hacerse invisible, estar en un rincón que ya nadie le moleste, porque cuando el periodista se hace invisible, es cuando la persona muestra su verdadera personalidad. Cuando nosotros enfrentamos a una persona y la vamos a entrevistar, y es lo que nos pasa a nosotros, si a nosotros alguien nos pregunta, defínete cómo eres, por lo general uno va a decir siempre cosas buenas de sí mismo. Pero la forma de poder acceder como a aspectos más desconocidos de una persona es ya a través de pasar tiempo con esa persona. O sea, que tengan confianza, tal confianza en el periodista que pueda revelarle cosas que nadie más sabe, o que poca gente sabe, o bien que te dé acceso a poder estar presenciando escenas y ver cómo se comporta. Y en Frank Sinatra está resfriado, eso está pero muy patente. O sea, Frank Sinatra está resfriado, un encargo que le hacen a Gay Tales de la revista Esquire. El editor le dice, quiero que entreviste a Frank Sinatra, vamos a hacer un perfil de él, porque está por cumplir 50 años, la CBS, uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, le va a hacer un especial, y Gay Tales dice, no quiero escribir sobre Frank Sinatra porque ya se ha escrito demasiado sobre él, o sea, el cantante más famoso de la historia hasta la llegada de los Beatles, el músico más famoso de la historia, digamos, occidental hasta que llega a los Beatles. Y Gay Tales era un escritor de 32 años, pero que con mucha más experiencia en deporte, tenía interés en escribir sobre otras cosas, y le llega este encargo y no le queda otra que ir y hacerlo. Y se traslada a Los Ángeles y se queda ya 5 semanas, y Frank Sinatra está de pésimo humor porque está con un catarro, está pasando por una crisis de edad, con este catarro que lo tiene mal, porque para Frank Sinatra su voz es como su bien más preciado, es como para un futbolista estar lesionado antes de un partido importante, es como para cualquier cantante importante tener un resfrío cuando va a hacer un concierto. Y Frank Sinatra además está molesto en ese tiempo, porque la CBS va a hacer un documental sobre él, una nota sobre él, humana, sobre él y su música, pero él teme que se van a meter con un aspecto que él no quiere que se sepa, que es sus posibles vínculos con la mafia italiana. Entonces, cuando llega Gay Tales a escribir este perfil, a reportearlo, Frank Sinatra no quiere hablar con él. Y él pasa 5 semanas en Los Ángeles tratando de hablar con Frank Sinatra, pero Frank Sinatra finalmente no accede a hablar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Gay Tales en esas 5 semanas? Él accede
sí, Frank Sinatra le permite que acceda a estar donde él está y a conversar con su círculo cercano. Y Gay Talés lo que hace es entrevistar a más de 200 personas, a los amigos, a la gente, 75 personas que trabajan con, no sé si lo entrevistó a todos, pero 75 personas trabajan con Frank Sinatra, y él entrevista a muchos de ellos, pero además pasa mucho tiempo mirando el entorno de Frank Sinatra, qué es lo que Frank Sinatra hace, y eso es lo que queda reflejado en gran parte del perfil. Y otras partes del perfil parecieran como si Gay Talés hubiese estado presenciando esas escenas, pero en realidad son escenas que él arma a partir de lo que otros le cuentan. O sea, eso es algo que un periodista puede hacer. Un periodista puede contar algo que no vio, si es que otro se lo cuenta, pero para eso tiene que asegurarse de que no basta con que se lo cuente una persona. Lo ideal, me imagino que han escuchado hablar de la triangulación, de triangular fuentes, de tener al menos 3 fuentes que te digan lo mismo, y con eso tú ya te aseguras de que esa información es real. Y eso es lo que hace finalmente entonces Gay Talés. Él entrevista a mucha gente para poder armar este perfil, que es realmente una obra maestra, porque sin hablar con Frank Sinatra, lo retrata muy bien. Y retrata aspectos de su vida en 8 escenas, o 10 escenas. Yo analicé, leí en alguna parte que eran 8 escenas. Yo leí el perfil y lo analicé y me da la impresión de que son 10. Pero bueno, más allá de si son 8, son 10. En cada una de estas escenas él cuenta aspectos de la vida de Gay Talés. Primero, en la primera escena, cuenta como cómo está Gay Talés en ese momento. Quisiera ver, voy a compartir pantalla, a ver si podemos leer la entrada de ese perfil. Denme un segundo. Y mientras tanto, les cuento que, mientras pillo el perfil, les cuento que el perfil en realidad nació en la revista The New Yorker, una revista norteamericana de Nueva York. Y ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer perfiles. Después les voy a mostrar algunos perfiles famosos, los nombres más bien de los perfiles famosos y quienes los escribieron, para que después si quieren los puedan buscar, porque hay muchos de ellos que están disponibles en internet. No sé si se alcanza a ver ahí suficiente como para leer. No sé cómo verán. Y quisiera ver si alguien me pudiera ayudar con la lectura, o algún alumno, para hacer también, no hablar yo nomás, más interactivo, si alguien me ayuda leyendo el primer párrafo, desde donde dice Frank Sinatra. Pero no se está Necesito una compartiendo. voluntaria o un voluntario, por favor. Hola, yo no Creo que veo está el compartiendo texto. mal la Sí, página. ¿No se todavía ve? no se No, comparte, no Rodrigo. se Se ve. ve la entrada de Reuna. Ah, no está compartido, ya. Sí. Perdón, déjenme Sí. ver. No sé qué pasa que no... A ver. Me dice aquí reanudar función compartir, pero no... Debiese No sé si poder. ahí está o todavía no. Sí, ahí sí. Sí. Sí, ahí Me se ve dice que está... correctamente. Ahora sí. Sí, sí. Súper. Si alguien me ayuda entonces leyendo el primer párrafo, ideal. Hasta donde dice 50 años. Invitamos, por favor, a quienes quieran participar. Sería súper importante. Cualquier persona, cualquier estudiante que quiera leer el primer párrafo. Yo, profesor. Yo. Ya, muchas gracias. Adelante. Frank Sinatra, con un vaso de Borbón en una mano y un pitillo en la otra, estaba de pie, en un ángulo oscuro del bar, entre dos rubias atractivas, aunque algo pasaditas, sentadas y esperando a que dijera algo. Pero Frank no decía nada. Había estado callado la mayor parte de la noche y ahora en su club particular de Beverly Hills parecía aún más distante, con la mirada perdida en el humo y en la penumbra, hacia la gran sala, más allá del bar, donde docenas de jóvenes y parejas estaban acurrucadas alrededor de unas mesitas o se retorcían en el centro del piso al ritmo ensorecedor de una música folk que atronaba desde el estéreo. Las dos rubias sabían, como también los 4 amigos de Sinatra, que era una pésima idea entablarle conversación cuando estaba de su humor tan tétrico, un humor que le había durado toda la primera semana de noviembre, un mes antes de que cumpliera los 50 años. Súper, muchas gracias. Valentina leyó, ¿cierto? No, Scarlett Valeria. Ah, Scarlett, perdón, que no lo veo todo aquí. Gracias, Scarlett. En esta primera
En esta entrada, digamos, del perfil, en este primer párrafo, lo que vemos al tiro es a Frank Sinatra de mal humor. Nos lo escriben a poco menos de un mes de que cumplía 50 años, y él ya está de mal humor, y lo retrata nos dice dónde está, en Beverly Hills, que está con dos mujeres que son atractivas al lado, y él, que es un seductor, sin embargo no las toma en cuenta, porque está un humor tétrico. Eso es lo que nos dicen ahí. Entonces pasemos ahora al segundo párrafo, y necesito ahora a otra compañera u otro compañero que nos ayude, por favor. Yo Que lo diga su hago. nombre antes de partir. Yo sí, si quiere yo leo. Bueno, por favor. Sinatra había trabajado en una película que ahora les desagraba y estaba deseando terminar, harto de toda la publicidad que había rodeado sus encuentros con Mia Farrow, la jovencita de 20 años que esta noche no había aparecido todavía. Estaba enojado porque el documental televisivo sobre su vida, hecho por la CBS y que se proyectaría dentro de 2 semanas, según se murmuraba, se metía con su vida privada e incluso especulaba sobre su posible amistad con jefes de la mafia. Y preocupado también por su papel de estrella en un show de la NBC de 1 hora de duración titulado Sinatra, el hombre y su música, que le impondría la obligación de cantar 18 canciones con una voz que en este preciso momento no alcanza a leer. Ahí va. Unos días antes de que empezara la grabación estaba débil, dolorida e incierta. Sinatra no se encontraba bien. Era víctima de un mal tan común que la mayoría de la gente lo hubiera encontrado insignificante. A él, en cambio, lo precipitaba en un estado de angustia, de profunda depresión, de pánico e incluso furor. Frank Sinatra tenía un resfriado. Bien, Catalina, muchas gracias. Bueno, ahora ya vemos por qué estaba de mal humor. Estaba de mal humor porque tenía a la prensa detrás por el romance que él tenía con Mia Farrow, una actriz muy famosa también, pero que en ese tiempo estaba recién empezando, 30 años menor, porque iba a tener que cantar y estaba acatarrado, estaba resfriado, y porque además la CBS iba a hacer este documental o esta nota sobre su vida, y él temía que podían meterse con este aspecto de su presunta relación con la mafia. Le damos un párrafo más. ¿Quién se ofrece, por favor? Yo leo. Ya. ¿Si voy a bajarlo? ¿Es desde Sinatra con catarro o desde por qué? Sí, Sí, ya. Sí. Sinatra con catarro es Picasso sin colores o un Ferrari sin gasolina. Solo que peor, porque los catarros corrientes roban a Sinatra esa joya que no se puede asegurar, su voz, y hieren en lo más vivo su confianza. No solo afectan a su psique, sino que parecen provocar una especie de moquillo nasal psicomático en las docenas de personas que lo rodean y trabajan para él, que beben como él y lo quieren y cuyo bienestar y estabilidad dependen de él. Un Sinatra acatarrado puede, salvando las distancias, enviar vibraciones a la industria del espectáculo y aún más lejos, casi como una enfermedad repentina de un presidente de los Estados Unidos puede sacudir la economía nacional. Ya, muchas gracias. Ahí lo que nos está diciendo en ese tercer párrafo, Gay Tales, es la importancia que tiene este personaje. O sea, puede sacudir la economía nacional, claro, porque es tan famoso Frank Sinatra, vende tanto, que la industria del espectáculo en gran parte depende de que él esté bien, y no solo la gente que trabaja con él y su entorno, sino que la industria del espectáculo depende de que él esté en buenas condiciones. Entonces, bueno, esto era para mostrarle un poco, en esta primera escena, Gay Tales nos muestra físicamente a Frank Sinatra dónde está, en Beverly Hills, en un bar, pero nos empieza a contar cuál es su estado de ánimo. Y después nos empieza a contar también lo importante que es Frank Sinatra en general para los estadounidenses y en general para el mundo, porque era en ese tiempo muy, muy conocido a nivel mundial, era una estrella global, digamos, cuando todavía no existía, en otros tiempos, sin redes sociales, ¿cierto? Eran otros tiempos, pero sin embargo él había logrado ser una estrella de alcance mundial. Voy a cerrar aquí
y voy a ver si puedo seguir. No voy a dejar de compartir pantalla. Ahora voy a abrir el PowerPoint que tenía preparado. Vamos a volver a hablar sobre Frank Sinatra está resfriado, pero en un momento más, porque les quiero leer un par de cositas antes de eso. Voy a compartir pantalla de nuevo. No, ¿estoy compartiendo o no? ¿O ya no? ¿No? Ya. Ahora sí. Me imagino que ahora sí, ¿o no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, aquí voy a retomar un poquito. Yo me había presentado Cristian hace un rato, pero yo trabajo ahora en la Fiscalía Regional hace 13 años. Soy periodista de la Universidad Austral de Chile y antes de trabajar en la Fiscalía trabajé 7 años en el diario Mercurio como corresponsal en Valdivia. Y esto de escribir perfil en realidad lo tomé como un hobby que mantengo, digamos, ahora en la medida que me queda tiempo. Y ahora estoy haciendo un diplomado que se llama Escritura Narrativa de No Ficción en la Universidad Alberto Hurtado. Y les voy a contar más ratito un proyecto de un perfil en el que estoy trabajando para que también vean cómo se construye un perfil. Pero antes de eso les quiero mostrar algunos consejos de cómo escribir perfiles por maestro. Pero antes de eso mejor les voy a mostrar algunos grandes perfiles y los nombres detrás de esos grandes perfiles. A mí el que más me gusta, el perfil que más me gusta se llama El secreto de Joe Gould. Es un libro que está compuesto por 2 perfiles que escribió Joseph Mitchell. Joseph Mitchell era un periodista de la revista New Yorker que también así es como uno de los mejores perfiladores de la historia. Y Joe Gould es la historia de un tipo que vivía de un mendigo que vivía en Nueva York y que era conocido como el profesor Gaviota. Entonces, Joseph Mitchell, en el año 40 y algo, va a entrevistar al profesor Gaviota porque el profesor Gaviota tenía la particularidad de que era un mendigo, pero había sido era un tipo que había estudiado en una universidad muy importante, era de Boston, donde venía una familia de médicos, de mucho dinero y mucho prestigio, una familia antigua de Boston, de Massachusetts en realidad, del estado de Massachusetts. Pero él en algún momento, yo no sé, me imagino que debe haber sido una esquizofrenia, la que le gatilló que empezara a mendigar y a vivir en las calles, pero sin embargo igual era un tipo brillante, era un tipo muy notable. Pero vivía en la calle y mendigaba, dormía en albergues, plazas públicas, pedía dinero para comer, para tomar, pero él estaba escribiendo la historia oral de nuestros tiempos, que era un libro que según él monumental, que iba a escribir iba a ser un libro más importante que la Biblia, incluso según él, y que de hecho según el propio Joe Gould llegó a tener, no sé, 20 veces más palabras escritas 20 volúmenes más que la Biblia. Y era una historia sobre los bajos fondos de Nueva York, sobre la cultura de Nueva York, la contracultura. Y entonces a Joseph Mitchell le llama la atención y lo quiere ir a entrevistar, y lo entrevista y hace un perfil con él el año 40 y algo, 42 creo, 46, no. Y 7 años después de la muerte de Joe Gould, vuelve a hacer otro perfil que se llama El secreto de Joe Gould, donde cuenta qué fue Joe Gould después de que él publicó el perfil y qué pasó finalmente con el manuscrito perdido de la historia oral de nuestro tiempo. Y no, por si alguien lo quiere leer, yo no les voy a contar el final, pero realmente vale la pena. Entonces, esos 2 perfiles forman parte de un libro que se llama El secreto de Joe Gould. Yo lo tengo por ahí en mi pub, si alguien lo quiere. En la presentación ahí está mi correo, si alguien me quiere escribir de repente, hacer alguna consulta, cualquier cosa. Y si no, a través de Cristian igual les puedo hacer llegar algún material de perfiles. Después hay otros perfiles que solo los voy a mencionar: Retrato Hemingway de Lillian Ross. Esto por aquí tengo pero no se los voy a poder mostrar los libros. Después por último se los muestro. Que habla sobre Hemingway. Bueno, el otro perfil importante, Frank Sinatra está resfriado, que es el que estamos viendo ahora, El Duque en su dominio, que escribe Truman Capote. Truman Capote, que también es considerado uno de los padres
el periodismo narrativo, el inventor de la novela de no ficción, o la novela de hechos reales, con su libro A Sangre Fría, y El Duque de su Dominio es un perfil que hace del actor Marlon Brando. Y después hay otro perfil muy bueno que se llama El Dictador, que es la historia de un perfil de Augusto Pinochet que hace John Lee Anderson, que es otro de los grandes perfiladores de la historia, que está vivo, y John Lee Anderson además escribió una biografía del Che Guevara, y tiene otro libro muy, muy interesante. Y él sí escribe sobre el poder y sobre la guerra en general, John Lee Anderson. Todos estos escritores, todos estos periodistas son norteamericanos, y eso no es casual, porque en realidad el perfil nació en Estados Unidos, y gran parte del periodismo occidental tiene como ejemplo en todas las áreas, en el perfil, en la crónica, en el periodismo incluso, al periodismo anglosajón, al periodismo norteamericano. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de un libro, reportaje, que se llama Todos los hombres del presidente, de Bob Woodward y Carl Bernstein, que eran dos periodistas del Washington Post, que con una investigación que hicieron acerca de un espionaje que estaba haciendo el Partido Republicano al Partido Demócrata el año 74, en 72 me parece, en Estados Unidos, llegan a hacer caer al presidente de los Estados Unidos, a Richard Nixon, que era el presidente en ese tiempo. Richard Nixon tiene que renunciar porque la investigación de estos dos periodistas, y en general del Washington Post, muestra que que Nixon sabía de este espionaje, que era un espionaje a todo nivel, y que además del espionaje había se estaban pagando con plata del Estado mucho de este espionaje. Bueno, eso para decirle en el fondo que el periodismo occidental está muy, muy influido por el periodismo norteamericano. Otros grandes perfiles, ahora ya latinoamericanos, Buscando Nicanor es un perfil muy bueno que está en la web, está en internet, de Nicanor Parra, que escribió La Isla Guerriero, que yo diría que para mi gusto es la mejor perfiladora en estos momentos de habla hispana. La Isla Guerriero, que es periodista, pero no es periodista, no estudió periodismo, pero que yo no me atrevería no a llamarla periodista, porque en realidad es una maestra que le hace clase a periodistas a través de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que es la fundación que fundó Gabriel García Márquez cuando todavía estaba vivo, que se dedica a la formación de ética y periodística de los grandes maestros del periodismo, o de muchos periodistas que están haciendo muy buen periodismo en Latinoamérica, y en general en Hispanoamérica. Hay otro perfil muy bueno que se llama Pollita en Fuga, de Josefina Licitra, que también es argentina, como Leila Guerriero. Pollita en Fuga cuenta la historia de Silvana, que es una niña, una adolescente de 15 años, que está embarazada y que lidera una banda de secuestradores en Argentina, en Buenos Aires, todos menores de edad, todos los secuestradores son niños. Hay otro periodista muy bueno, peruano, que se llama Julio Villanueva Chang, que fundó una revista que ya no sale, pero que es un ícono del periodismo narrativo, que se llama Etiqueta Negra. Y Julio Villanueva Chang, este periodista peruano, escribió, entre otros, muchos perfiles, Un extraterrestre en la cocina, y a mí me gusta harto que la historia de Ferran Adrià, un famoso cocinero y chef catalán, que experimentó con la comida y creó la comida molecular, es decir, comida que es otra cosa. O sea, por ejemplo, puede hacer un asado de, no sé, de un pollo asado, por decirlo de alguna manera, pero líquido. Y después te lo tomas y tiene sabor del pollo asado, pero es fantástico. O sea, yo nunca he comido comida molecular, pero por lo que leo, digamos, es fantástico, porque logra cambiar la forma de la comida, presentarla de otra manera. Hay otro periodista que es colombiano, que se llama Alberto Salcedo Ramos, que también es muy bueno, muy buen perfilado. Cayó en desgracia hace poco, porque hace un par de meses empezaron a salir denuncias de otras periodistas, de alumnas de periodismo, por acoso sexual contra Alberto Salcedo Ramos. Y bueno, está siendo investigado en este momento. Sus textos, más allá de la persona, sus textos son realmente obras maestras, y él es un maestro del periodismo. Hay otro, y él escribió
entre otros, El Testamento del Viejo Mile, que también está en internet por si alguien lo quiere buscar y leer, que es la historia de un cantautor colombiano. Y a otro que yo destaco, el chileno Juan Cristóbal Peña, que es un periodista famoso porque ha ganado premios y ha escrito libros como Los Fusileros, que cuenta la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la historia secreta de la Biblioteca Pinochet, donde cuenta como la biografía de Pinochet a través de sus libros, y tiene un perfil muy bueno, que está en una antología de perfiles, que se llama Los Malos, y este perfil se llama Por un Camino de Sombra, que es el perfil de Mamo Contreras, Mamo Contreras era el director de la DINA, del aparato represor y torturador de la dictadura de Pinochet. Juan Cristóbal Peña es mi profesor tutor ahora en el diplomado de escritura narrativa no ficción, y además va a dirigir el primer magíster en escritura no ficción, no se llama exactamente así, pero es un diplomado de escritura creativa, perdón, un magíster de escritura creativa que va a empezar a dictar la Universidad Alberto Hurtado el próximo año. Lamentablemente es presencial, entonces para los valdivianos es bien difícil poder tomarlo, pero el diplomado que estoy tomando era online, así que por eso lo puedo hacer. Ya, eso. Ahora, algunos consejos que dan John Lee Anderson y Leila Guerriero. El de Leila Guerriero no me voy a meter al link porque me acuerdo de lo que ella dice. Y es lo que yo les decía al principio. O sea, no se puede escribir periodismo narrativo, no se puede escribir no ficción si uno inventa. Si uno inventa, ya no es periodismo. Todo lo que se ha inventado es ficción. Se aleja, por lo tanto, del periodismo. Los consejos de John Lee Anderson sí se los quiero mostrar, pero rapidito, porque no sé cómo estamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Tenemos todavía tiempo. Mira, en rigor, Rodrigo, nosotros estamos siempre hasta como las 10:30, pero yo pienso que dada la actividad de hoy podemos pasarnos unos minutos, ¿ah? Así es que no te preocupes, ¿vale? Porque la Perfecto. idea es aprovechar esta instancia. A las 10:30, mi idea es terminar entonces con el contenido para que podamos conversar y resolver las preguntas que puedan tener, etc. Entonces voy rápido, tal vez los consejos de John Lee Anderson mejor los voy a dejar para el final. Les quería mostrar nomás de Frank Sinatra está resfriado, como que está compuesto por 10 escenas, u 8, que leí justo antes de la clase, que eran 8 escenas. Lo que hace Gay Talés en este perfil es observación directa. Él está ahí, observa, toma notas, toma apuntes. No tiene acceso a Sinatra, pero sí a su entorno. Entrevista a los amigos, a los papás, al equipo. Y está construido, la escena está construida donde termina la anterior, comienza la que sigue. Y eso, bueno, si leyeron o leen después el perfil, eso les va a quedar mucho mejor graficado. Y ahora les quiero contar un proyecto en el que estoy trabajando, que se llama, el que estoy trabajando en el diplomado, que se llama Poeta Pájaro, que es un perfil de Lorenzo Yapán. Lorenzo Yapán es un poeta mapuche que vive en Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía, que es tesoro humano vivo, fue nombrado ser humano vivo por la UNESCO y por Consejo de la Cultura y las Artes, por su aporte, no solo a la poesía mapuche, sino también a su rescate de la cultura mapuche. Yo diría que Lorenzo Yapán es uno de los principales promotores de la cultura mapuche, no solo en Chile, sino que en el mundo, porque le ha tocado viajar harto, también mostrando su poesía, su música, su arte ante distintos públicos de 3 continentes. Y les quiero mostrar primero el proyecto que estoy trabajando. Voy a compartir pantalla de nuevo. Que tiene el nombre Poeta Pájaro, pero también puede llamarse de otra manera. No tengo todavía definido si se va a llamar así o no. Denme un segundito. Dejé de compartir, ¿cierto? Ahora voy a compartir de nuevo. Pero no sé dónde está el... Me metí para otro lado, perdón. Me metí a mi escritorio del trabajo. ¿Se ve ahí la presentación? ¿No? A ver. Ah.
¿Ahí? ¿O todavía no? Ahora se ve, ya, perfecto. Vamos entonces con Poeta Pájaro. Poeta Pájaro va a ser un libro bilingüe en español y mapudungún. La estructura son 2 escenas. Actualmente estoy todavía en la fase de entrevista y ya empecé con la escritura, pero necesito sí o sí ir a Puerto Saavedra de nuevo. Yo a Lorenzo Llobal lo conozco hace 10 años. Alguna vez fui a entrevistarlo por otro tema que estaba escribiendo. Y después de eso lo he frecuentado varias veces, lo he entrevistado varias veces, he estado varias veces con él, él ha venido a Valdivia también. Por lo tanto, tengo varias escenas que voy a construir en base a lo que yo ya he visto con él, pero me falta todavía ir a chequear más datos a Puerto Saavedra. Aquí está la estructura, en qué consta cada escena, se las voy a mencionar rápidamente. La primera es la presentación del personaje, la segunda es el hombre pájaro viendo un partido de fútbol en un bar en Puerto Saavedra. Después contamos su infancia a través de un sueño que él tuvo, donde los mapuches basan muchas de sus decisiones a través de los peuma, que son los sueños. Toman decisiones según lo que sueñan. La decisión importante es su vida, digamos. Y él tuvo un sueño donde vio que había un pájaro como una bandurria, una especie de bandurria que le picaba el brazo, como si fuera una inyección, y le sacaba sangre. Y después de eso a él lo llevaban un grupo de sabios mapuche a un cerro, el cerro más alto, que es donde hacen sus ceremonias los mapuches, las quenches, y ahí lo proclaman hombre pájaro. Entonces, después de eso, un sueño que él tuvo cuando tenía 11 años, desde ese momento él comienza a ser el hombre pájaro mapuche y empieza a observar a los pájaros, a imitar sus cantos y a hacer poemas donde mezcla, que son poemas mapudungún, donde describe a los pájaros, pero también los mezcla con la onomatopeya del canto de los pájaros. Y después cuento otra escena, la juventud de él en Santiago, porque después del terremoto del 60 se va a vivir a Santiago. En la escena 5 cuento su vida familiar, después su vida en dictadura, porque se tiene que esconder, tuvo que cambiar de nombre, tuvo que dejar a su familia. Después su obra literaria, después su otras facetas como actor y músico, cómo vivió el terremoto en 1960, los viajes al extranjero, porque él había viajado por 3 continentes, mostrando su arte, como les decía hace un rato, su visión sobre el conflicto con el Estado chileno, que es importante también que esté presente, porque él es un referente, digamos, de los mapuches, y después su legado a través de sus nietos, lo voy a mostrar a través de sus nietos, y de su sucesor, que es alguien a quien él está preparando como para que sea el nuevo hombre pájaro mapuche cuando él muera, porque él ya tiene 80 años desde que fue inscrito en el registro civil, pero en realidad nació 2 años antes, tiene 82 años. Eso rápidamente, y les quiero leer la primera escena de este perfil. Denme un segundo. En esta primera escena, lo que hago es describir a Lorenzo Ayapán y mostrar que él es importante, en el fondo. Voy a ver si puedo compartir uno. ¿Se está compartiendo? Ya, perfecto. Entonces, lo que está entre paréntesis y subrayados, porque hay datos que me faltan todavía chequear, ¿ya? Pero se los voy a leer igual. Poeta Pájaro o el universo pajaril de Lorenzo Ayapán es otro nombre que estoy manejando. La primera escena es bien breve, así que ahí voy. Está de pie, dándole la espalda al río Imperial. Tengo que chequear que sea el nombre, efectivamente, pero lo leo de nuevo. Está de pie, dándole la espalda al río Imperial, con los ojos semicerrados y en blanco, como si estuviese mirándose hacia adentro. ¿Será que está orando? En su mano izquierda sostiene una bandurria, su pecho se apega al pecho del ave, el mismo sístole, un solo diástole. Tiene los labios estirados hacia adelante. El bigote cae sobre las comisuras hasta rozar los bordes de su mentón redondo. El pelo lacio y suelto es una cascada que acaricia el lóbulo de sus orejas y se aposa en sus omóplatos. La mano derecha se asoma entre medio de la manta, apegada al costado a la altura del pecho. La palma está extendida hacia arriba. El índice y el pulgar se unen dibujando un círculo. ¿Será que está meditando? La escultura es de ciprés, mide 3 metros de altura, incluyendo una rodela de madera y la base de concreto que está adherida al pavimento.
Una placa metálica remachada sobre la base anuncia con letra imprenta: escultura Lorenzo Yapán, hombre pájaro, Uñumche. Esta mañana de agosto de 2019, Lorenzo, de hueso y carne y espíritu de pájaro, oró y meditó como lo hace todas las mañanas desde que era un niño, como le enseñó su maestro Foquifoye, bajo la sombra de los árboles nativos de Rucatraru, mientras las aves unían sus trinos en un concierto que comenzaba apenas el sol abría su capullo en el escenario natural, y Lorenzo las escuchaba atento y aprendía a vocalizar e interpretar cada uno de sus cantos. Ahora es mediodía, ahora el cielo está cubierto de nubes negras, ahora Lorenzo es un anciano jovial de 1,60 m de estatura, que está parado sobre la vereda de cemento del Parque Costanera de la comuna de Saavedra, al lado de su escultura. Lorenzo Yapán es cultura. Ya. Esa es la primera escena. En esta primera escena lo que yo quise fue mostrar la importancia de Lorenzo Yapán a través de la descripción de su escultura. O sea, no cualquier persona tiene una escultura de 3 metros en honor a uno mismo. Entonces, me pareció a mí que servía para 2 propósitos partir hacia esta escena. Describiendo cómo es físicamente, su conexión con las aves, y, o sea, un tipo que tiene en la avenida principal de su comuna una escultura de 3 metros hecha en honor a él, que voy a ver si les puedo mostrar aquí una foto de esa escultura. Creo que pierdo tiempo cuando comparto pantalla, pero perdónenme por lo poco fluido. Vamos a ver si puedo, si no... Por favor, con total tranquilidad. Gracias. A ver. No está la escultura de tamaño completo, pero se puede ver, ¿cierto? Parece como si estuviera meditando, como si estuviera orando. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y será que los mapuches oran? ¿Será que meditan? Y él dice que sí, que meditan. Esta escultura está hecha en base a una fotografía real, de donde está Lorenzo Yapán con una bandurria sosteniéndola en una de sus manos. O sea, eso muestra una conexión muy especial, la conexión muy especial que él tiene con la ave. No cualquiera puede tomar una bandurria, la bandurria se arranca, qué sé yo. Y la tiene ahí pegada al pecho, como si fuera en uno solo. Por eso yo digo que tiene un solo sístole, el mismo diástole, que son los movimientos que hace el corazón en el fondo, como si tuvieran un solo corazón. Eso es. Y ahora les quiero mostrar, es la última vez que comparto pantalla, cuáles son las fuentes que yo estoy utilizando para escribir este perfil de Lorenzo Yapán. No estoy compartiendo ya, ¿cierto? ¿O sí? Sí estoy compartiendo, perfecto. Ya, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, aquí hay varios tipos de fuentes. Están las fuentes testimoniales. Yo estoy entrevistando, o algunos me falta por entrevistar. Bueno, a Lorenzo Yapán yo lo he entrevistado al menos 3 veces, a su esposa, a su hermana, entrevisté a uno de sus hijos, pero me falta entrevistar a otros. Hay amigos los que tengo que entrevistar, algunos ya los entrevisté, hay académicos, hay expertos en poesía mapuche, hay poetas mapuches, hay autores de libros sobre Lorenzo Yapán que tengo que entrevistar, hay estudiosos de su poesía. Hay otras fuentes que se llaman de contexto también, que pueden no necesariamente estar citadas en el libro, pero que permiten, digamos, al periodista, en este caso a mí, hacerme una idea de cómo es Lorenzo Yapán. Pablo Breque, que no somos ni siquiera familiares, no nos conocemos, tiene el mismo nombre que mi hermano, pero que él es un director de teatro que hizo una obra muy linda, que también se puede ver, está en YouTube, que se llama Ningún pájaro canta por cantar, que está basada en la vida de Lorenzo Yapán. Muy, muy buena la obra. Y así a otras personas que han colaborado con Lorenzo Yapán en su vida. También quiero entrevistar al alcalde de Puerto Saavedra para una de las escenas. En realidad lo tengo ahí como de contexto, pero lo voy a pasar a como fuente directa. Pero además de las fuentes de las personas que uno puede entrevistar, también para este perfil y para otro, uno puede revisar fuentes documentales. Y en este caso yo leí ya todos los libros de Lorenzo Yapán, que tiene varios, tiene al menos 5. Hay libros que se han escrito sobre él, o libros basados en su historia, pero también libros por ejemplo, hay uno que se llama Historia de un conflicto, que es sobre el conflicto mapuche. Entonces, si voy a escribir sobre Lorenzo Yapán, no me puedo centrar solo en él, sino que él es el ícono de una cultura.
Entonces yo tengo que entender la cultura mapuche. No solamente tengo que entender su vida, sino que tengo que sumergirme en el tema. Y sumergirme en la cultura mapuche no solamente entenderla como visión, sino que también es entender la historia que hay detrás de este pueblo, la historia de persecución, la historia de injusticia, etc. Y así otros libros, pero también hay fuentes digitales a las que estoy accediendo. Por ejemplo, el archivo de la Biblioteca Nacional, que tiene notas de prensa. En el registro civil son fuentes abiertas que uno puede consultar, donde está su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, donde puedo saber quiénes son sus hijos, qué edad tiene, más allá de lo que él me puede decir, porque como periodista mi deber es también chequear los datos. O sea, yo no puedo entrevistarlo a él y transcribir lo que él me cuenta, porque el compromiso del periodista es con el lector. Y no es que yo no le crea a Lorenzo Guevara, pero yo tengo que cerciorarme de lo que él me cuenta es verdad. Y eso lo tengo que hacer a través de entrevistas a otras personas, pero también chequear datos. Y también reviso YouTube, Google, Facebook, donde él ha dado entrevistas. En Wikipedia está su biografía. Y bueno, y después de eso hice un cronograma de cómo iba a hacer la entrevista, de cuándo iba a empezar a escribir, pero eso, como la pandemia y por la cuarentena he tenido que retrasar todo. Entonces este es un proyecto que va a ver la luz, en realidad, espero yo el primer trimestre del próximo año, probablemente, si me atraso más, el primer semestre del próximo año. Pero ahora para el diplomado tengo que entregar las 3 primeras escenas listas, y esas ya las tengo más o menos escritas. Pero todo el resto lo tengo que seguir escribiendo. Entonces un perfil necesita una estructura también, ¿no? O sea, estos textos que son más largos requieren de que uno mentalmente arme un mapa y después lo pase a un documento que uno le permita que la escritura después sea más fácil. Porque, como dice Leila Guerriero, la fase de escribir una crónica, un perfil, tiene 3 etapas. La primera es el reporteo, el trabajo de campo, donde uno va al lugar, donde obtiene la información a través de la observación. Hay algo que es muy útil, que lo hace Leila Guerriero. Yo tomé un par de cursos con ella y lo he hecho, y es bastante útil, que cuando uno va a un lugar es súper bueno tomar fotos de todo, grabar todo. Hay periodistas, Gaitales, por ejemplo, no graba su entrevista. Truman Capote tampoco graba la entrevista, pero tiene muy buena memoria. Toman apuntes o recuerdan, y después tienen que transcribir todo lo que escribieron, cómo dijeron cómo la gente dijo lo que dijo, etc. Yo prefiero grabar todo, como Leila Guerrero, que tengo mala memoria. Después transcribir, hay que hacer un trabajo muy largo de transcripción, eso sí, y tomar fotos de todo, porque cuando fui a la casa, por ejemplo, el Hombre Pájaro, hay cosas que a uno se le olvidan, por mucho apunte que tome, o por mucha observación que tenga, hay cosas que se olvidan. Entonces yo le tomé fotos a todas las paredes, para ver cómo estaba decorada la casa, para ver los diplomas que tenía, tomé fotos de afuera, de su entorno, tomo muchas fotos yo en general. Entonces el primer trabajo es el de campo, el de reporteo. El segundo es el de selección de material, que es muy largo, porque incluye la transcripción de todo, incluye la revisión de todo. Lo que hace Leila Guerriero es que todo el material lo imprime, todas las transcripciones las imprime, y después va subrayando, va releyendo, y después de eso empieza la escritura, que parte con armarse una estructura del texto. A veces la estructura uno la puede tener antes, yo de hecho la tengo antes. Pero sin duda que para varias de las escenas que tengo que armar, voy a tener que transcribir todo primero y empezar a seleccionar material, cuál me sirve, cuál no, y priorizar, porque no todo sirve. No todo puede ir en el texto, porque uno tiene que, obviamente, hacer un trabajo de selección. Bueno, ya estamos como, sí, son las 10:35, entonces para hacerlo, prefiero dejarlo hasta aquí y recibir las preguntas. Y ahí pueden surgir también más. Puedo hablar más sobre este proyecto, sobre otro, sobre Gente en los Ríos, que es otro proyecto muy bonito en el que participé hace ya 12 años, pero que muy distinto de la forma en que estoy escribiendo ahora perfiles, porque ahora tengo una metodología detrás, pues antes lo hacía de manera más intuitiva. Voy a dejar de compartir. Ahí estoy. Creo que dejé de compartir, ¿cierto? Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presentación. La verdad es sumamente interesante y sobre todo me parece que abres un campo así, pero muy... Nosotros estábamos nada más haciendo una introducción, ¿no es cierto? Y ahora yo creo que de forma concreta hay una propuesta, nos has mostrado un mundo, digamos, de posibilidad, un campo completo de producción dentro del cual, por supuesto, hay muchos otros elementos, ¿no? Que se pueden profundizar, pero hay aquí una puerta, ¿no? Una puerta de entrada a todo este universo. Entonces, en ese sentido, quisiéramos, por favor, abrir la palabra para que ustedes pudiesen preguntar, pudiesen hacer consultas de los más diversos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de la referencia o de los modos de trabajo, por ejemplo, que aparecen aquí, de las propuestas de escritura de texto, etcétera. Abrimos la palabra, por favor. Hola, Hola. buenos días. Yo tengo más de una pregunta. No sé si las pregunto todas al tiro o vamos por partes. Yo creo que dale nomás, no hay problema. Sí, Ok, voy a tratar de no alargarme mucho para darle espacio obviamente a otros compañeros, pero sí, hazla no. ya, gracias. Bueno, la primera es hasta qué punto se puede aportar en creatividad sin alejarse necesariamente del periodismo. La otra va de cómo se sienten las personas entrevistadas, porque si bien es un trabajo súper cercano el realizar un perfil, em, la otra es, ¿qué tan radical es la diferencia entre el periodismo que trabaja en la fiscalía, por ejemplo, y este periodismo en el que se está especializando? Ujú. Y la última es que el periodismo, si bien se está transformando hoy en día y está siendo bastante criticado, ¿qué opina usted del periodismo narrativo y cómo se puede sustentar en esta transformación que estamos llevando? Eso, gracias. Ya, bueno, gracias por las preguntas, igual, Scarlett. Voy a partir con las diferencias en mi trabajo con la fiscalía. Yo en mi trabajo en la fiscalía soy asesor de comunicaciones, no me dedico al periodismo como más tradicional, el periodismo que se hace en los medios de comunicación, sino que mi trabajo es más comunicación institucional o comunicación estratégica, donde lo que hago yo es asesorar a los fiscales cuando tienen que hablar con la prensa sobre cómo vamos a hablar, sobre los discursos que vamos a hablar, sobre no olvidar que como institución pública tenemos que ser transparentes, pero mi rol es mucho más de asesor y bueno, obviamente igual escribo comunicados, que son muy fomes los comunicados, muy fomes escribir comunicados. Tengo contacto permanente con la prensa de la región o nacional cuando quieren saber algún caso. La Fiscalía investiga delitos, los delitos suelen ser noticias, por lo tanto, como todos los días hay delitos, todos los días hay noticias. Es un trabajo súper distinto del que hacía cuando trabajaba en Mercurio, por ejemplo. Porque como periodista lo que uno hace, como periodista de un medio de comunicación, lo que uno hace es reportear, escribir y como periodista de la Fiscalía lo que hago en realidad es asesorar sobre cómo, para comunicar lo que hace la Fiscalía, para que la gente lo entienda, ojalá lo respete, no necesariamente va a ser así siempre, pero también para tratar de mantener una cierta buena reputación de la Fiscalía, porque como hacemos investigaciones, es importante que la gente tenga confianza, porque si no hay confianza en una institución como la Fiscalía, pues la gente no denuncia. Eso. Respecto de las otras preguntas que hacías, sobre cómo ser creativo, uno puede ser creativo en el periodismo, uno puede, porque tú puedes contar como si estuvieras contando un cuento, pero todo lo que cuentes tiene que ser verdad. Y hay ejemplos muy buenos de historias que parecieran escritas como si fueran mentiras, como si fueran un total invento. Voy a nombrar un escrito antiguo que es Relatos de un náufrago, de Gabriel García Márquez, que no es un perfil, pero sí es una crónica, de la historia de un tipo que naufragó, que iba en un barco mercante y que fue abandonado en las aguas cerca de Colombia, y el tipo sobrevive muchas semanas arriba de este barco. Y Gabriel García Márquez lo cuenta y parece como si fuera una historia, otra más de García Márquez, de periodismo mágico. Pero no es real. Lo que pasa es que la manera en que tú puedes ser creativo es a través de las metáforas, a través de los diálogos,
es la forma en que muestras. Hay una forma que tiene el periodismo narrativo que es distinta al periodismo informativo, que hace que sea creativo, que sea un poco más creativo. Que el periodismo narrativo te cuenta, perdón, el periodismo informativo te cuenta datos. La idea del periodismo narrativo es que te muestre más que te cuente datos. O sea, si yo digo que el hombre pájaro es un tipo que habla con los pájaros, yo creo que es más útil que yo te diga eso, es mejor que yo te muestre una escena donde el hombre pájaro mapuche está interactuando con los pájaros. No sé, por decir algo, el hombre pájaro mapuche se acerca a una bandada de choroyes, y los choroyes se le acercan, y él habla como ellos, bla, bla. Es más entretenido y mucho más creativo que si yo te digo, sí, el hombre pájaro se comunica con las aves. De esa manera se puede ser creativo. Bueno, ya hay muchos ejemplos también de cómo innovar. O sea, de partir de las estructuras, tú puedes partir por el final en el periodismo narrativo de la historia, puedes partir por el medio, o si quieres puedes partir por el comienzo de la historia. Eso es libre. Lo ideal es partir siempre por un hecho que sea novedoso, que pueda captar el interés del lector, y que también tenga algo que aportar respecto, en el caso de un perfil del personaje, que sea algo que te diga algo del personaje. Yo por eso parto la escena del hombre pájaro contando que tiene lo voy describiendo, pero en el fondo después revelo que en realidad es una escultura, porque es un tipo importante el que estoy hablando, por eso. La otra pregunta era, ¿cómo se siente la persona? Bueno, sí, para las personas puede ser un poco intimidante que uno llegue con una libreta en la mano, con una grabadora, y por eso es que es importante pasar mucho tiempo con las personas cuando uno quiere hacer un trabajo de este tipo, porque uno tiene que ganarse su confianza. A todo esto es muy importante, cada vez que uno hace una entrevista, si va a grabar, tiene que decir que va a grabar, no puede grabar por debajo, porque somos profesionales. Entonces, si vas a grabar, tú le pides permiso para grabar. Si vas a tomar apuntes, le muestras la libreta, le dices, voy a tomar apuntes. ¿Ya? Y además eso es un contrato, entre comillas, con el entrevistado, pero además es una garantía para ti también de que no están hablando en off the record, están hablando con la grabadora encendida, por lo tanto todo lo que te dice, tú después lo puedes ocupar. El ganarse la confianza no significa, como le decía hace un rato, que ganarse la confianza del entrevistado. Ahora, eso no significa que uno después tenga que escribir lo que el entrevistado quiere, o que el entrevistado pueda querer cambiar algo de lo que uno ha escrito. No, el compromiso del periodista es con el texto. ¿Ya? No, uno tiene el deber con el entrevistado de advertirle que lo va a grabar, que todo lo que él diga, digamos, lo puede usar, que todo lo que el periodista ve lo va a usar, pero cuando el periodista escribe, tiene que tratar aunque admire al personaje, yo admiro al hombre pájaro, pero si tengo que escribir algo negativo sobre él, siendo justo, por supuesto, nunca voy a escribir algo negativo sobre él porque quiero perjudicarlo, pero si hay algo, yo puedo escribir algo sobre él que a él no le gusta, a lo mejor que yo escriba, pero no por haberme ganado su confianza, no por tener cierta cercanía significa que yo voy a tener que hacer concesiones con el personaje. No, porque si no estoy traicionando el texto, estoy traicionando al lector. El lector merece que yo le cuente cómo es esta persona, cómo es realmente, no solamente el lado bueno. Pero en general a la gente le gusta hablar de sí misma, le gusta contar su vida. Entonces, al principio, es como en un reality, yo creo, un reality show donde están las cámaras, la gente al principio muestra una imagen, la imagen que quiere mostrar, pero después de un rato se olvida que están las cámaras y ahí se muestra como realmente es. Entonces, es cuestión de tiempo. Si uno pasa harto tiempo, la gente se olvida de la grabadora, se olvida de la cámara, se olvida que está el periodista ahí, y eso es lo importante. Cuando el periodista se vuelve invisible es cuando adquiere el material más rico. Y la última pregunta que me hiciste fue sobre el periodismo narrativo y la transformación, digamos, en el tiempo en que está el periodismo muriendo. Hay un ejemplo de periodismo narrativo muy bueno, que es la revista Anfibia, que es de Argentina. La revista Anfibia
no solamente tiene textos escritos, sino que también mezclan con videos. O sea, en mi opinión, el futuro del periodismo es multiplataforma, no es solo escrito. Ahora, el periodismo narrativo, yo creo que es la fórmula para contar historias. Contar historias nunca va a morir. Entonces, a lo mejor el formato de los diarios puede que esté obsoleto porque ya no es rentable, más bien. Pero en la medida que se sigan contando historias, siempre va a haber alguien interesado en leer esas historias. Y tienen que ser historias que estén bien escritas, que estén bien contadas, que sean interesantes. Porque si es una fomedad no lo va a leer nadie. Pero con los públicos nuevos que se informan a través de los dispositivos electrónicos, principalmente de los teléfonos, hay que incluir elementos interactivos y audiovisuales en las nuevas formas de narrar. Pero yo creo que no va a morir la historia narrada. El tema es la presentación, cómo se presenta. A lo mejor a través ¿no? El diario El País, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, porque hace infografías muy interesantes, sobre todo para el tema del COVID. Yo he visto infografías muy buenas, donde muestran, junto con el texto, tú te puedes meter en un café, por ejemplo, y te muestran cómo se producen los contagios en un café. ¿Por qué tienen que estar cerrados los cafés cuando aumentan los contagios, por ejemplo? Entonces, las nuevas formas de narrar tienen que incluir lo que la gente demanda, lo que el lector demanda, y eso es mayor interactividad. Y la otra forma también es el pago por contenidos, tal vez. Yo pago por lo que quiero leer. O sea, yo me suscribo a un medio que sé que es garantía de que yo quiero un periodismo bien escrito, bien reporteado, con buenas fuentes, y yo estoy dispuesto a invertir por ello. Eso así como por dar una pincelada bien general, y espero haber respondido tus preguntas, Scarlett. Francisco, Muchas sí, gracias. muchas gracias. Francisco preguntó, perdón. Disculpa, Sí. Francisco. No te preocupes. Vale, es que justo se encendieron los dos. Bueno, no importa, pero se habían encendido como los dos marquitos al mismo tiempo, pensé que era Scarlett. Ya, gracias, Francisca. Mantenemos el espacio, por favor. Si hay alguna otra pregunta, aprovechemos, por favor, este espacio que va a ser muy enriquecedor para ustedes en este momento que estamos. Yo, profesor. Esta vez sí es Scarlett. Ahora sí, súper, gracias. Bueno, de acuerdo a su experiencia trabajando y todo eso, ¿hay algún tip o algo para acercarse a las personas y hacerles las preguntas, ya que muchas veces son preguntas personales o que tienen que ver con su vida privada? Cuando uno hace una entrevista, nunca parte preguntando directamente lo más delicado. Siempre hay que partir haciendo preguntas más generales. O sea, al hombre pájaro mapuche yo no le pregunté sobre su vida en dictadura en el primer encuentro, ya ni cómo tuvo que estar escondido, ni mucho menos, sino que uno primero parte preguntando cuándo comenzó a escribir, cómo comenzó a escribir. Después sobre su familia también le fui preguntando como si era casado, si tenía hijos. Y después uno va profundizando y se va metiendo como a poco. A veces ni siquiera, si uno va a trabajar en un perfil, por ejemplo, a veces evita las preguntas complejas hasta un segundo o tercer encuentro. Pero yo creo que lo que más funciona en realidad con las personas es ser honesto. Si uno le dice, ¿sabes qué? Quiero escribir sobre tu día, y para eso necesito que me des tiempo, necesito pasar tiempo contigo. Bueno, a lo mejor suena invasivo, pero en general la gente lo recibe bien. Es poca la gente que dice que no. Por lo menos en los casos que a mí me han tocado, nunca me han cerrado la puerta así como no. Sí me ha tocado que hay ciertos, por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver, le envié también el PDF, le pedí a Cristian, digamos, que le enviara el PDF Gente de los Ríos, y escribí el perfil de Gerson Santibáñez, que fue un niño que perdió a 2 hermanos en un naufragio en el lago Maihue. Y fue difícil hablar de
sobre ese momento con Gerson. Y uno no puede obligar a la persona a que hable. Y yo estaba medio desesperado ya porque me contara, pero tuve que esperarlo hasta que él estuviera listo, y él no quería, se resistía porque era un momento muy doloroso para él. Entonces, finalmente le dije, mira Gerson, para mí es importante saber qué sentiste tú ahí, y cómo cuando tú compones ranchera, qué es lo que estás sintiendo, cómo canalizas tus emociones. Le dije yo, pero si tú no me lo puedes contar, ok, no pasa nada, no me lo cuentes, porque tampoco te puedo obligar. Y ahí él se abrió, se armó un espacio de cuando él sintió que ya no estaba presionado, fue cuando él me dijo, ya, ok, le voy a contar, y me contó. Entonces, uno tiene que tenerle paciencia al entrevistado, y esto no es una entrevista como las que uno hace en la tele a un político, en que presiona para sacar la información y lo acorrala. Aquí no. Aquí lo importante es la empatía, es escuchar, dejar hablar y no obligar. O sea, tú no lo puedes obligar. Y a lo mejor nunca va a obtener el material que necesitas. Puede ser que no, pero no podemos presionar, pues no corresponde, a no ser que, como te digo, en otro formato, que la entrevista, que otro tipo de formato, que es la entrevista donde tú sí quieres sacar información o quieres lograr una confesión, ahí sí está bien. Pero eso suele ser como a personalidades del ámbito político, económico, de los deportes, etc. Pero obedece a otro tipo de formato, que es el informativo o el interpretativo, y no al narrativo, más propiamente tal. Eso. Hola, yo tengo otra duda. Ya, hola Noemí. Respecto más que nada como si el perfil lleva un orden cronológico, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos en Sinatra está resfriado, al final uno se da cuenta que estaba resfriado, como que no lo dice como al principio, pero no sé si es necesario como que si el perfil lleve un orden cronológico o debe ser más fluido. Bueno, en realidad en Francia está resfriado, creo que en el segundo párrafo dice que sí que está resfriado, y que no lo muestra resfriado, pero dice que tiene un catarro y que por eso no se siente bien, que está de pésimo humor. Pero más allá de eso, no tiene que ser necesariamente cronológico, pero la forma más fácil de narrar es siguiendo una cronología. De hecho, yo antes de empezar a escribir el perfil del hombre pájaro, leí muchos perfiles y los analicé. Y vi que en todos ellos están escritos siguiendo un orden cronológico, donde parten por una escena del presente, muchos de ellos, y la segunda escena ya es como de la infancia. Es contando a partir de un hecho actual, no sé, el periodista va a su casa, va a la casa y ahí empiezan a mirar fotos y empiezan a recordar la infancia, y empieza ahí entonces a contar la infancia del personaje. Hay un perfil del MB donde es así, el MB se pone con el periodista, que si no mal no recuerdo es Oscar Contardo, empiezan a revisar fotos, y entonces ahí empieza a contar sobre la infancia del personaje, y después empieza a contar sobre la primera vez que escribió, y después sobre la primera vez que hizo una performance, sobre la discriminación que él ha sufrido como por el hecho de ser homosexual y travestirse, etc. Y de hecho, cuando yo ahora hace poco tuve que exponer sobre mi proyecto ante una comisión en el diplomado, Milena Bodanovich, que es una periodista que fue directora de la revista Paula durante muchos años, una muy buena periodista, ella me dijo, ojo también con cómo cuentas, porque lo que no tiene que pasar es que el que el lector se pierda. Entonces, trata de que la mejor forma, y la que ocupan casi todos los periodistas, es la cronológica, la manera cronológica de contar. Pero no necesariamente tiene que ser así. Hay otros periodistas que, no sé, como te decía, que pueden partir por el final, después ir para otro lado. Lo importante es que tú lo armes de tal manera que el lector entienda esos saltos en el tiempo. Pero también es como una película, Pulp Fiction, que es una película, un clásico,
está contada desordenada y al final uno la entiende igual. Y el periodismo narrativo, que los perfiles, las crónicas que pueden estar narrados en base a escena, funcionan igual que una película. Entonces, es importante para el lector darle un orden, pero no hay que menospreciar al lector. El lector también puede darse cuenta por sí mismo, digamos, cuando tú le mezclas los tiempos. Pero la forma más fácil, para contestar ya la pregunta, es hacerlo de manera cronológica. Es la manera en que menos se va a perder el lector y también la más fácil para armar información para el periodista. Eso. Gracias. Muchas gracias. No sé si todavía hay tiempo para otra pregunta. Podríamos todavía dejar abierto el espacio. ¿Hay una pregunta más? Yo le aprovecho, por si alguien tiene una pregunta, mientras la piensa. ¿Se usa o no se usa la primera persona al escribir un perfil o al escribir una crónica o lo que sea? O sea, lo ideal es que yo relate en tercera persona, lo ideal es que yo relate en primera persona, como yo protagonista de la historia, o no. A mí me gusta escribir en tercera persona, yo no me pongo en el texto. Yo soy, como Gay Talés en Frank Sinatra está resfriado, él nunca se menciona, yo vi esto, yo vi lo otro. No. Él cuenta, y el periodista está tras bambalinas, digamos. Está mirando todo, pero no es el protagonista de la historia. Pero también hay periodistas que cuentan, por ejemplo, en el perfil del dictador de John Lee Anderson a Augusto Pinochet. Sí, John Lee Anderson cuenta cómo fue la entrevista con Pinochet y él expresa en el texto que él está ahí presente, que él hace las preguntas. Entonces, depende del texto en realidad. Si sirve para el texto, está bien usar la primera persona. Pero en general se evita la primera persona. Se evita porque el periodista en realidad es un medio para contar una historia, no es el protagonista, a no ser que su presencia sea muy indispensable en la historia. Pero claro, a veces los periodistas tenemos mucho ego y nos gusta estar ahí, que se sepa. Pero también es un buen ejercicio a ejercitar el esconder el ego y que lo importante no sea el periodista, sino que la persona sobre la que uno está escribiendo. Y ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una. Ya, Mónica. Bueno, muchas veces pasa que cuando un entrevistado o un individuo tiene una historia bastante importante o fantástica, por así decirlo, se tiende a idealizar demasiado. ¿Cuáles son los consejos como para que eso no ocurra? Porque si bien es importante hablar de la importancia del personaje, pero también es importante dejar en claro de que es un ser humano al igual que todos nosotros también, y que por ende no se debería idealizar así de manera tan grande. Esa es mi pregunta. Sí. El tomar distancia implica, lo dice Leila Guerriero, tomar distancia implica que cuando tú escribes sobre alguien, no, aunque lo admires, tienes que poner, no sé, si tú, por ejemplo, yo no creo que Gay Talés no haya admirado a Frank Sinatra, yo creo que sí lo admiraba, porque los dos eran italoamericanos, porque los dos se vestían muy bien, o sea, Gay Talés era hijo de un sastre, y yo creo que Frank Sinatra no lo dejó entrevistarlo, pero sí le dio acceso porque lo vio bien vestido. Frank Sinatra es un tipo que se vestía muy bien también. Perdón, perdí el hilo porque me estaban llamando por teléfono, pero corté. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Me fui, quedé en blanco. No sé si tiene algún tip para no idealizar tanto al entrevistado, al personaje. Sí, cuando tú pasas tiempo con el personaje, obviamente vas a ver también su lado B. Y ese lado B tiene que quedar puesto también en el texto. O sea, por ejemplo, en el texto de Gay Talés, Frank Sinatra está resfriado, lo vemos como un tipo huraño a Frank Sinatra, un tipo que tiene nexos con la mafia. En el texto que yo estoy haciendo sobre el hombre pájaro mapuche, lo voy a mostrar, yo lo admiro mucho al hombre pájaro mapuche, creo que es un sabio, pero
pero sí voy a mostrar que también es súper repetitivo. O sea, él cuando habla en las entrevistas, cuando habla en general en su vida diaria, siempre suele decir las mismas cosas. O sea, cuando él tiene como frases hechas, cuando tú le empiezas a preguntar sobre los pájaros y cómo él aprendió a imitar a los pájaros, él dice que fue observándolo y siempre dice la misma frase. Y ningún pájaro canta por cantar, todos expresan un mensaje onomatopéyico. Entonces, yo lo tengo que retratar como una persona que todos los días de su vida casi, cuando habla sobre el tema, dice siempre lo mismo. Es como un político hablando en varios canales sobre un mismo tema y siempre repite las mismas ideas. Yo no creo que sea algo forzado en él. No es como un político que lo tiene súper estudiado. Pero él es así, pues, es un poco repetitivo. Y eso lo voy a dejar en el texto. Y de esa forma uno toma distancia en el fondo del personaje. Poniendo los aspectos de la vida, o no sé, si alguien me contara, todavía no sé, que, no sé, me dijera, en realidad, Lorenzo Ayapán, y aquí estoy suponiendo, Lorenzo Ayapán se escondió en dictadura porque era un cobarde, y me da razones de por qué era un cobarde, y 3 personas más me dicen que era un cobarde, yo tendría que poner en el texto que Lorenzo Ayapán, en opinión de otro, era un cobarde. Por supuesto, aquí estoy inventando eso, no es verdad, pero si sale, tengo que ponerlo, o sea, porque es la visión que otros tienen sobre él, y es una visión importante también sobre un personaje. Entonces uno tiene que poner lo que le conviene al personaje, pero también lo negativo a ese personaje. Uno tiene la obligación de hacerlo. No sé si te sirvió mi respuesta, en realidad. Sí, muchas gracias. Okay. Gracias, Mónica. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, porque sería importante. Si ustedes tienen alguna duda o quieren expresar algo, es súper relevante que puedan hacerlo en este espacio. Que no siempre vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con un invitado y poder interactuar en esta línea. Entonces, si hay alguna pregunta, siempre dejamos todavía el espacio abierto. ¿Hay alguna otra duda o pregunta que quieran realizar? Rodrigo, bueno, yo tengo para como un poco al cierre algunas consultas así muy generales. Primero, estaba recordando un libro que me gustó mucho también a propósito de esa relación, de esas luces y sombras y sobre todo de esa negociación o esa interacción que se da. Estaba recordando el libro Camaleón, ¿no? Que también muestra un poco esa interacción del periodista, en este caso con el protagonista, y esta tensión en que en un rato es la historia que yo quiero contar o es lo que tú quieres que yo diga a través de ti, ¿no es cierto? Y como que luego se resuelve también textualmente como en 2 partes, ¿no? Como que en una parte está una versión más oficial, si se quiere, y luego ya incluso se nos muestra el proceso de triangulación, ¿no? Y ahí un poco se van despejando ciertas cuestiones del propio relato, lo que me parece muy, muy interesante como un ejercicio ahí de mostrar también las condiciones de producción del texto, ¿no? Como que se evidencia de alguna manera. Pero quería recordar algunas cosas que me resultan súper significativas y uno puede ir estableciendo ciertos nexos. Pensaba, por ejemplo, cómo en nuestros ámbitos del periodismo, de las ciencias sociales, las humanidades, se van cruzando ciertas cosas. Por ejemplo, justamente tú hablabas de la importancia de la observación, por ejemplo, ¿no? La observación directa y hasta cierto punto también técnicas de observación participante que aparecen luego en la práctica también de nuestros espacios de humanidad, de ciencias sociales, de forma más o menos transversal, naturalmente con matices y enmarcados en prácticas diferenciadas, ¿no? Pero ahí obviamente me hizo mucho sentido. Yo estaba recordando justamente este texto de don Carlos Munizaga, ¿no? Que fue uno de los textos que muestra desde las ciencias sociales justamente a Lorenzo Ayapán, ¿no es cierto? Cuando aparece como LA, ¿no es cierto? Y además, en ese sentido, hay ahí cruces que me parece que pueden ser súper relevantes de ir como indagando. Ahí yo te quería preguntar un primer punto, ¿no? Era cómo si pudieses desarrollar, cómo entras también a la cuestión de la
la cosmovisión, ¿no? En este intercambio de sentido, porque también hay toda una cuestión que tiene que ver con la cultura mapuche en relación por ejemplo, a los ñen, al lugar que tienen los pájaros, el territorio, ¿no es cierto?, donde siempre hay como un espíritu, o sea, hay también una mirada donde el entrenamiento cultural es súper relevante, ¿no? O sea, cómo uno también se hace consciente, y ese es un ejercicio muy transversal en la ciencia social, y yo creo que es muy relevante que el periodismo, que lo discutamos acá, porque muchas veces en el texto tradicional, ¿no es cierto?, en los medios tradicionales, uno lo que ve es más bien un discurso más etnocentrista, ¿no?, donde los periodistas y las periodistas lo que hacen es que ponen categoría y la diferencia aparece en el marco de esas categorías desde el nosotros, digamos. Y como acá también se abre una puerta que tú puedas, digamos, esto que le llamamos el loémic, las categorías de las propias personas, ¿no?, sobre todo cuando hay una densidad tan fuerte como es el de la cultura mapuche, para entender también esta relación con, tú lo decías, con el peuma, con el sueño, con las aves, ¿no es cierto? O sea, hay también, lo que tampoco quiere decir que sea una estructura completamente cerrada, porque naturalmente sí el mundo mapuche ha interactuado tremendamente con la sociedad chilena, o sea, en eso tampoco hay que entrar a idealizar ahí. Pero cómo la experiencia, mi pregunta tiene que ver con desde el periodismo, ¿no? Cómo ese ejercicio de que no siempre está en la prensa más tradicional se puede abordar desde acá, eso en la forma de trabajo. Entonces, esa es una primera pregunta, ¿cómo te sumerge en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, y porque ahí hay estas cuestiones importantes, ¿no? Claro, el chequeo, pero es que a veces pueden haber cosas que estén construidas desde el mundo simbólico de esa otra cultura. Entonces ahí, por ejemplo, me interesa un poco en tu experiencia cómo lo trabajas, cuál es tu experiencia en ese sentido. Mi segunda pregunta, Rodrigo, tiene que ver, me gustaría preguntarte cómo es tu relación con la ficción, ¿no? Porque aquí en el periodismo narrativo hay también una relación importante. Habría, por ejemplo, no sé, uno piensa en el propio Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, Premio Nobel de Literatura. Entonces, ¿cómo es tu relación en ese sentido con la ficción, ¿no? Y en términos así muy generales, lo señalo porque de repente para quienes estamos en este ámbito es importante, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con la literatura, qué literatura un poco nos puede resultar también valiosa en términos de ir buscando ciertos elementos de lo humano, digamos, ¿ya? Y lo tercero que quisiera preguntarte, a partir de la experiencia concreta de... No te escucho. ¿Se silenció, profe? Estás en silencio, Cristian. Ahí sí, lo tercero, perdón, sí, a rato me caigo por el internet. Pero decía, lo tercero, preguntarte desde la experiencia, ¿no? Tu experiencia de trabajar, de estudiar, tú señalabas con Leila Guerriero, ¿no? Que es un referente, es una referente inmensa en este ámbito. Entonces, respecto a esos elementos tan cotidianos que de repente quienes están en este ámbito plantean desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Qué más nos podrías aportar en ese ámbito? Porque esa experiencia, digamos, de primera mano es súper relevante también, ¿no? Como para ir viendo cuáles son los mundos que habitan estas grandes figuras que cultivan el género. Perfecto. Voy con la primera pregunta, entonces. Bueno, para yo sumergirme en la cosmovisión mapuche, bueno, yo he tenido encuentros como periodista con el mundo mapuche de hace mucho tiempo, sin ser un conocedor experto en sus tradiciones, en sus ceremonias. Ya tenía, digamos, algún conocimiento por haber entrevistado y haber compartido con ellos. Y con el mismo Lorenzo también le he preguntado respecto a cómo ven ellos cierta, no sé, esta relación con la naturaleza, con cómo el mapuche es no solo él, sino que es todo lo que lo rodea, y son indivisibles. Perdón, que los que tienen gato me van a entender, pero mi gato aquí está molesta un poquito. Ahí, ya. Pero en realidad también he tenido que hacer un trabajo grande de leer, de leer y ver. He estado viendo documentales de todo tipo. Vi uno muy bueno de Dauno Totoro que se llama El Despojo. Ya lo había visto tiempo atrás, pero lo vi de nuevo sobre cómo le dan las tierras, digamos, a los mapuches. He estado leyendo este libro de José Bengoa, Historia de un conflicto, que ha apuntado a lo mismo, que es para tener el punto de vista histórico. Tengo un libro que está aquí en la casa, mi esposa trabaja en la CONADI, es abogada. Tiene varios libros también sobre el mundo indígena.
Y tiene uno muy bonito que explica como la relación de los mapuches con la astronomía mapuche, por decirlo de alguna manera. Entonces, explica cómo para ellos es la relación con las estrellas, con los planetas, con este mundo que está arriba, el bueno. Y he visto hartos documentales, pero todavía no estoy, yo siento que todavía no estoy bien metido. Me falta, o sea, es complejo, no es súper fácil de entender. Pero cuando uno quiere contar cómo vive un sabio mapuche, tiene que entender bien, porque si no, no lo va a poder contar bien. Pero yo no me olvido que yo, y esto es importante también en el periodismo, uno tiene un punto de vista, el periodista tiene un punto de vista. Y mi punto de vista no es el de un periodista mapuche, es de un periodista winca, en el fondo, que está escribiendo sobre un mapuche, que tiene que representar lo mejor posible esa cosmovisión. Pero sin duda yo tengo mi propia visión, que trato de desprejuiciarla, no porque yo tenga prejuicios con el mundo mapuche en el sentido de discriminar, sino que porque uno tiene ciertos prejuicios de que el mundo en el que uno vive es de una manera y el mundo en el que vive el otro es desconocido, entonces cuesta expresarlo. Pero en el fondo yo lo que veo es, mi mundo no es mejor que el de ellos en muchos aspectos sí es mejor que el nuestro. Pero yo estoy parado como winca, y yo cuento como winca, y trato de interpretar cómo es el mundo de los mapuches desde mi particular visión del mundo, que es la de un tipo que creció en una ciudad, no en una comunidad, y por lo tanto lo que va a estar expresado ahí es muy distinto a lo que podría escribir a lo mejor un mapuche. Pero sí tratando de tener una comprensión importante sobre el mundo mapuche, eso sí. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de la relación con la ficción, yo ahora leo cuando era niño leí mucha ficción, pero ahora estoy abocado a leer principalmente no ficción. Pero la ficción, es necesario leer ficción, no es bueno solamente leer no ficción. Yo en algún minuto voy a tener que retomar la ficción, porque la ficción, y sobre todo cierto tipo de ficción, te da muy buenos ejemplos de cómo narrar. De hecho, hay muy buenos libros de ficción que narran mejor que obras de no ficción los tiempos. A veces la ficción puede contar una problemática que se está viviendo en un territorio determinado sin... o sea, tú puedes narrar esa problemática a través de la ficción. No todo necesariamente tiene que contarse a través de la no ficción. Yo ahora estoy viendo una serie que se llama Patria, que es sobre la historia de la ETA, que lo están dando en el HBO, que está basada en un libro de Fernando Aramburu, que cuenta la historia de dos familias, una que son familias amigas, y una que es víctima de un atentado de la ETA, de este grupo terrorista independentista vasco, y otra familia que tiene a un miembro de la ETA, un matrimonio que tiene un hijo de la ETA. Entonces, cuenta la historia, el libro y la serie, desde los dos mundos, desde el mundo del que lucha por la independencia vasca y desde el mundo de los que han sufrido la pérdida de un familiar por un atentado de quienes luchan por esta independencia vasca. Y ese libro refleja muy bien un momento histórico, aunque es una ficción, ¿no? Basada en hechos reales sin duda, pero es una ficción. Entonces, la ficción, por eso digo, a mí me gusta mucho la ficción que está basada en hechos reales, principalmente, pero también hay otra ficción que me fascina, no sé, los libros de García Márquez a mí me gustan, pero también tienen un asidero en la realidad. O sea, 100 años de soledad, Macondo es Aracataca, es la ciudad donde nació Gabriel García Márquez. Y parte de lo que está en ese realismo mágico descrito son cosas que pasaron. Pero también hay otros libros que son 100% ficción.
o no sé si 100%, pero tienen muchos más elementos de la ficción que la no ficción. Lo importante es qué es lo que puedo aprender yo de las estructuras narrativas. Eso por lo menos es lo que a mí me interesa de la ficción. Como estructura narrativa, qué es lo que puedo aprender yo de cómo está contado un cierto libro para después llevarlo a ser contado como una no ficción, porque la no ficción tiene el riesgo de que uno lo puede contar muy de manera informativa, y la idea es que uno lo cuente también con herramientas de la literatura que las desarrolló primero la novela. El nuevo periodismo, el periodismo narrativo, la no ficción, nació mucho después que la novela. O sea, estamos hablando de los precursores a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya como una categoría, digamos, a mediados del siglo XX y ya más cerca también de 1970. El nuevo periodismo que escribe al menos ¿cómo se llama? Tom Wolfe. Eso. Y eso, respecto de mi experiencia con maestros como Leila Guerriero, yo destaco de ellos que son muy sencillos. Yo he tomado 3 cursos, uno con Leila Guerriero, otro con Josefina Licitra, que son ambas argentinas, y otro con un taller con Juan Pablo Meneses, que es chileno. Y de los 3 destaco, bueno, su interés por querer contar, formar a otros periodistas, contarles sus trucos, más allá de que los talleres obviamente son pagados, pero ellos también participan de talleres que no son pagados, o sea, siempre están haciendo charlas, participan en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez. Entonces, su interés es que se haga un periodismo de calidad en Latinoamérica, eso es. Y lo segundo es que te traspasan unos conocimientos. Tomar cursos con ellos es muy bueno, porque tú puedes avanzar muchísimo, te dan experiencias prácticas que en la práctica son muy buenas. O sea, cuando uno estudia obtiene mucha teoría, pero cuando uno va a la práctica hay muchas dudas que te empiezan a quedar y no sabes bien cómo resolverlas. No sé, esto mismo de grabo o no grabo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo cito? Y esto es algo que yo he despejado en mis conversaciones con ellos. La gente no habla bien. O sea, si yo estoy hablando, estoy lleno de muletillas, hago pausas, mezclo ideas, intercalo frases. Entonces, el periodista puede modificar esas frases mientras no invente, mientras no cambie el sentido de una palabra. Pero nosotros hablamos sin comas, sin puntos seguidos, sin puntos aparte, sin guiones, sin signos de exclamación, y el periodista tiene que ponerlos en el texto, tiene que poner esas puntuaciones, esos signos de exclamación, esos puntos suspensivos, tiene que ordenar las frases de quienes entrevista para que se entiendan. Lo importante es no cambiarle el sentido, pero uno puede hacerlo. Eso fue una lección importante, porque, claro, si yo transcribía a lo mejor alguna entrevista y soy súper purista, digo, chuta, este gallo me dijo esto que no tiene patas ni cabeza. Pero si yo entiendo lo que me quiso decir, lo puedo expresar de una manera que sea comprensible para el lector, y eso es importante. Y lo otro que han transmitido eso es el tema de la ética, que no puede ir despegado de la labor del periodista. Y la ética está en, uno no puede engañar la fuente, uno no puede engañar al lector, y uno no puede inventar. Eso básicamente. O sea, no hay que hacer concesiones cuando uno escribe. Si te inventas algo, es que ya no es periodismo narrativo. Si tú puedes, si lo dejas explícito, si tú puedes suponer cosas. O sea, puedes decir, creo que el día estaba nublado, por decir algo. Pero tú estás poniendo, creo que el día estaba nublado. Creo, es una suposición tuya. Pero tú no puedes decir que el día estaba nublado. Lo estoy llevando a un ejemplo muy burdo, muy pequeño, pero yo no puedo poner que el día está nublado si en realidad hay un sol radiante. No puedo poner que el día está nublado si estaba lloviendo. Entonces, no hay que inventar ni con las cosas chicas ni con las cosas grandes. Eso, Cristian, no sé si respondo bien tú.
Sí, sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero entonces reiterar nuestros agradecimientos por tu participación. Esperamos volver a invitarte en otro momento a este espacio. Como te digo, la idea es ir mostrando un abanico de posibilidades, ir que exista también una mirada más amplia de lo que es posible realizar en el marco del periodismo. Y por qué no, seguramente pueden aparecer aquí personas que eventualmente se interesen, digamos, por una línea de trabajo y que tengan también la posibilidad de hacer ese ejercicio, ¿no? De ver que es posible, digamos, trabajar también en esta línea. Así es que yo quiero reiterar nuestros agradecimientos, Rodrigo. No sé si, bueno, sí, te dejo ahora la palabra, si es que al cierre tú quieres señalar alguna idea y naturalmente en nombre de todo el curso no puedo más que agradecer y esperar que nos volvamos a encontrar en otros momentos. Las y los estudiantes tienen además los textos sugeridos ya en Cibeduc. Nosotros estamos iniciando ahora una unidad donde vamos a hablar un poco de las entrevistas, ya nos vamos a meter como en distintas modalidades. La idea siempre es mostrar como abanico de posibilidades, ¿no? Pero también abrir una posibilidad para quienes quieran un poco trabajar en el marco de de este tipo de escritura un poco más rica en ese sentido y que otorga la posibilidad de contar historias en otra dimensión, también lo puedan hacer, ¿no? Asumiendo que eso supone ciertas cuestiones de procedimiento como las que conversamos hoy día. Así es que en ese ámbito, muchas gracias, Rodrigo, y no sé si hay alguna idea, por favor, que tú quieras señalar aquí al cierre. Sí, yo solamente quiero, bueno, agradecer obviamente la invitación. Yo siempre estoy muy dispuesto a participar, así que cada vez que me inviten yo voy a estar. Me gusta además colaborar en la formación también de otro alumno. Yo creo que uno tiene, cuando tiene más experiencia, más años, tiene que el compromiso, igual el deber de traspasar ese conocimiento, porque es por el bien de los futuros colegas y por el bien de la profesión, que cumplimos un rol importante en la sociedad y es importante entonces que se nos valore en su justa medida, y para eso tenemos que ser súper responsables, y por lo tanto yo creo que todos los periodistas deberíamos colaborar en la formación de otros futuros periodistas. Y lo que les quiero transmitir a los alumnos, a las alumnas, es que si les gusta escribir, que lo empiecen a hacer ya, que no importa que al principio no les resulte como quieren, que a lo mejor no les va a gustar como les resulta. A mí todavía hay muchas cosas que escribo que no me gusta como quedan. Nadie es maestro de la noche a la mañana, requiere mucho trabajo. Esto no es escribir un artículo, requiere de mucho trabajo realmente. O sea, no solamente por el reporteo, sino que cuando uno empieza a escribir, a veces es tedioso, es fome, no es fácil, pero hay que perderle el miedo, y el miedo se pierde cuando uno se pan, o sea, metiendo las manos en la masa. Y a lo mejor al principio la masa no queda bien y sale un pan más o menos, pero cuando uno empieza a escribir es lo mismo. En la medida que uno va ensayando, va perfeccionándose, y leyendo a otros, también uno va tomando ideas y encontrando su voz propia. La voz propia quiere decir, desde si quiero escribir una literatura de no ficción más profunda, como más cercana al ensayo, más filosófica, más narrativa, más descriptiva, más poética. Hay distintas formas de narrar. Ocupo hartos puntos seguidos o no, ocupo muchas frases largas, ocupo muchas descripciones, muchas metáforas. Leyendo a otros, uno va encontrando su propia voz, su propio estilo, y después practicando. Entonces, este es el último consejo. A los periodistas que mejor les va en el futuro son a los que empiezan a meterse en el periodismo desde los primeros años de la carrera. Si les gusta la radio, hagan radio. Si les gusta la tele, hagan tele. Consíganse pasantías. Si les gusta el periodismo escrito, hagan pasantías en periodismo escrito, donde sea, en un medio chico, no importa, en una radio comuna, da lo mismo. Participen en concursos, pero inténtenlo. Porque les da una experiencia que después los va a hacer destacarse de otros periodistas, y vaya que tenemos competencia de los periodistas en el futuro, así que por lo tanto es importante. Y esto en todo ámbito, no solamente en el ámbito de periodismo escrito, de periodismo informativo, periodismo interpretativo, sino que en general para la vida hay que atreverse, y esa es la receta más importante, o el ingrediente más importante de la receta más bien. Así que bueno, muchas gracias
Los saludo a todos, a ti, Cristian, también un abrazo y muchas gracias por la invitación.